mismo cualquier gobierno en Israel o tomás partido ahí en lo que es la política interna de Israel? Yo, si me perdonás la vanidad, soy totalmente desprejuiciado respecto de derecha, izquierda. Por ejemplo, yo apoyé 100% a Rabin, más 100%, lo apoyé mucho. Me encanta Shimon Peres, pero también me encanta Begin y me encanta Netanyahu. Y no es porque me dé lo mismo cualquier gobierno, sino porque cómo afrontaron la coyuntura me parece razonable. Pero no es que el que esté en Israel yo lo apoyo. Hay cosas de cada uno de esos gobiernos que yo no apoyo. Por ejemplo, yo siempre estuve a favor de un Estado palestino. Entonces, con Begin yo hubiera apoyado su actitud en el Líbano, apoyo su tratado de paz con Egipto, pero le hubiera agregado, ya, pienso que hay que hacer un Estado palestino. No le hubiera dicho, andate, sino, en esto estamos en desacuerdo. Pero me parece que hacer la paz con Egipto fue un logro. Es un logro importantísimo. Fue una política de Estado, ¿no? Los laboristas merecen mucho mérito por lo que finalmente se llegó. La paz con Egipto comienza cuando termina la guerra del 73. O sea que la inicia Golda Meir, que después va a tener que renunciar, justamente por los errores militares de la guerra del 73. Pero ahí empieza. Con la separación de fuerzas empieza la paz que va a terminar firmando Begin. Netanyahu, en su primer gobierno, bueno, se le hacen muchas críticas de corrupción, no sé cuántas de esas son reales, pero por ejemplo fue uno de los gobiernos, después de la masacre antijudía que había sido el gobierno de Rabin y consecutivamente de Pérez, que aún así los apoyaba yo, porque me parecía una buena idea Oslo. El de Netanyahu fue el gobierno con menos atentados desde Oslo hasta hoy. Entonces, ahí había un buen punto. Y todavía no se había alzado el muro. ¿Qué pensás del muro? Y a mí el muro me parece imprescindible, no bueno, no me parece una política estratégica, sino táctica. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que cuando haya paz, el muro se va a derribar. Pero a los muertos no los vas a poder volver a levantar. Y desde que levantó el muro hay menos atentados que antes. Entonces, yo el muro diría, ni bien haya paz, derribémoslo. Los muros se derriban, pero los muertos no se vuelven a levantar. ¿Y la paz es algo que vos ves posible o crees que mientras Hamas esté liderando Gaza o liderando a los palestinos es imposible? Si Israel hizo la paz con Egipto y Sadat visitó Jerusalén, todo es posible. Indudablemente hay mucha más responsabilidad de los palestinos que de los israelíes en haber mantenido hasta hoy el estado de conflicto. Pero los israelíes tienen que seguir haciendo esfuerzos. O sea, para mí, el 70% de la responsabilidad de que hoy haya un estado belicoso entre Palestina e Israel es culpa de los palestinos. Pero ese 30% que le queda a Israel tiene que seguir esforzándose. Un gran trabajo a favor de la paz lo hizo Sharon en el 2006 cuando retiró a todos los colonos de Gaza. Para mí era importante eso para avanzar hacia la paz. Ahora, los palestinos tenían que haber respondido con un alto el fuego inmediato. En cambio respondieron con más misiles que antes. Pero no podemos renunciar a la paz por los desastres intermedios. Porque no hay otra opción. La opción es 2 estados para 2 pueblos. Yo no veo ninguna otra opción. Y cuando es embrera, en hebreo, sin opción, sin alternativa, no queda más camino que caminar hacia la paz. ¿Cuál es la paz? Un Estado palestino, con todo lo generoso que se puede hacer sin renunciar a la seguridad de Israel, y un Israel seguro. Es más fácil de decir que hacer, ¿no? Sí, bueno. Sí. Viste que a partir de estos últimos años, a partir de los últimos conflictos que vive Israel, digamos, se hace fuerte la tesis de replantear la judeofobia en nuestros tiempos. Y en especial una tesis que dice que hoy la judeofobia está enquistada en el antisionismo, ¿no? ¿Qué pensás de eso? En primer lugar pienso que es verdad. En un enorme porcentaje es verdad. Quedan pocos, son consistentes, pero quedan pocos nazis independientes de querer la destrucción de Israel. Pero cuando uno ve a Irán, los discursos de Chávez, cuando dice yo te maldigo Israel, sí, está en YouTube, yo te maldigo Israel.
dice Chávez, Hugo Chávez, o la izquierda reaccionaria, que es la izquierda que apoya a Irán, apoya a Chávez. Por ejemplo, Chávez dio un golpe de Estado en el año 92. Es rico, Aldo Rico. No, además de que es rico por el petróleo, es Aldo Rico. Dio un golpe de Estado en el año 92. Mató decenas de personas. Contra un presidente socialdemócrata que era Carlos Andrés Pérez. Es Aldo Rico. La única diferencia con Videla es que fracasó. A mí me importa un comino que después Aldo Rico se presente a elecciones. Yo no lo voto. Pues un cara pintada que dio un golpe de Estado contra Raúl Alfonsín. Y Hugo Chávez era un cara pintada. Yo conocí a los chavistas antes que tome el poder. Los conocí en Málaga en el año 93. Eran antisemitas, pro Hamas y antidemocráticos. ¿Y qué hacías ahí? Yo fui a un congreso en el año 93 en Málaga, invitado por el INJUVE, el Instituto de la Juventud Española. Y nos invitaron a Pablo de Santi, Guillermo Martínez, Esteban Buch, Leopoldo Brizuela. Y de Venezuela, bueno, invitaron a un chavista que todavía no habían tomado el poder. Solo eran conocidos por haber dado un golpe de Estado. Todavía estaba preso Chávez. Por haber dado un golpe de Estado. Esa alianza entre Chávez e Irán, que es indudablemente judeófoba, yo te maldigo Israel, es el nuevo antisemitismo. ¿Vos crees que en Argentina... Norberto Ceresolo, que apoya a Chávez, ya falleció, y que le escribía los discursos, etc., tenía esa judofobia antijudía y anti-israelí unificada. Y acá te vas a encontrar Seineldin. No hay judío, no hay caballo verde ni judío honesto. Ese también era la alianza Chávez-Irán, fundamentalismo islámico, anti-Israel, anti-judío. Y eran todos lo mismo, Israel, Alfonsín, y los judíos éramos todos lo mismo, la sinagoga radical. Por ejemplo, Alfonsín, por supuesto que era un amigo de Israel, pero crítico. Era crítico, yo lo escuché varias veces, así como era crítico de Estados Unidos. Raúl Alfonsín, mucho más crítico que yo. Pero lo odiaban como parte de la conspiración sinárquica que ahora incluye Israel. Loperrega ya traía esa. Amigo de Gaddafi, los judíos son Israel, los demócratas. Eso es la nueva judeofobia. ¿Vos pensás que la Argentina, digamos, sostiene un nivel de antisemitismo o pensás que la sociedad argentina con el judío... es muy paradójica. Es raro, ¿no? Yo lo digo en el final de la entrevista que me hizo el New York Times. En el año 2005, el New York Times hizo una entrevista y yo la termino... Más aburrida que esta, seguramente. Esta mucho mejor, sí. No, obvio. Pero me preguntan por el antisemitismo y le digo, mirá, la verdad yo tengo que reconocer que mi vida ha sido dulce en Argentina. Ese es el adjetivo. Ha sido dulce. Pero al mismo tiempo fueron los dos peores atentados antisemitas posterior a la Segunda Guerra Mundial. La AMIA y la Embajada de Israel. Entonces es paradójica. Yo nunca pasé en mi primaria, yo hice todo el colegio público, en el Estado. Y también en el club, en el colegio del Estado. Nunca hubo un año en que yo no sufriera algún tipo de insulto antisemita. Nunca hubo un año. Todos los años hubo algún insulto antisemita. Pero al mismo tiempo mi vida era dulce. Como judío era dulce. Nunca renegué de mi judaísmo. Y era dulce igual. Mi desempeño literario. Sí. Te iba a preguntar eso. ¿En tu vida profesional nunca tuviste ningún tipo de sentido? Siempre me enfrenté en todos los medios donde estuve con alguien que o vía Israel o por comentarios tendría el antisemitismo. Siempre. En todos los medios donde estuve. Incluso en aquellos medios colmados de judíos. Siempre. Y al mismo tiempo, nunca eso fue un impedimento para mi desarrollo profesional. Por el contrario, muchas veces colaboró en mi desempeño profesional. Me dio una singularidad que favorecía que yo me desempeñara en ese medio. Así que es muy paradójico. Y nunca tenemos que dejar de reconocer la importancia cultural que tienen los judíos en la Argentina. Eso sería imposible si el antisemitismo lo hiciera... La sensación un poco yendo... Pero tampoco hay que olvidar que en Europa, antes de la Shoah, también los judíos tenían una importancia cultural desmesurada. O sea que eso convive con el atentado a la AMIA, con que nunca se resolvió quiénes fueron los culpables desde... Bueno, ahora sí, gracias a Dios, están acusados los iraníes. Pero que durante mucho tiempo
Durante el gobierno de Menem, por ejemplo, no había una persecución sólida judicial de los posibles culpables. De todos modos, yo sí descartaría la complicidad de Menem con el atentado. Yo lo doy. Para mí no existió ninguna complicidad de Menem con el atentado. Esa es mi opinión. Sí, del gobierno claro, de Menem, ¿no? Definitivamente no, definitivamente no. Sí, ineficacia, impericia y falta de energía en buscar a los culpables. Eso definitivamente sí. Pero no complicidad. No haber permitido que sucediera. Esa es mi opinión.